Hola, estimados compañeros, qué gusto saludarlos. Yo les quiero comentar sobre nuestro trabajo. Eh, Nuestro trabajo trata de las leyes de Duverger, ¿ya? Están propuestas por el tema de los partidos políticos, ¿ya? Eh, este texto es un texto expositivo, ¿ya? Relatado por el autor Juan Rial, ¿ya? eh, Politólogo uruguayo. Y al ser un texto expositivo, nosotros estábamos, bueno, según lo que yo investigué, eh, este texto está apuntado de forma educativa, ya no es un texto de que Juan Rial tuviera detractores de alguna ideología que él le estuviera presentando en este artículo. Ya en sí, el artículo que nosotros elegimos por el tema de las leyes de Duverger, él sí como autor está presentado en el tema. Él como autor tiene puntos políticos, o sea, no más que nada no puntos políticos, sino que él tiene una propuesta de sistemas de partidos políticos. ¿Ya? En esto nosotros vamos a ver las causas, los efectos de este tema. Debo relatar, por otra parte, que nosotros elegimos este texto porque precisamente eh, quien sale en el relato, quien presenta este tema, tiene sus detractores, ya pertenece, por otra parte, pertenece a nuestra carrera, pertenece a uno de nuestros ramos es el ramo de ciencia política, ya que está en nuestro primer semestre, eh, sobre todo porque este tema posee características con contraposición, tiene detractores y tiene críticas a sus postulaciones. ¿Mm? Eh, ¿Qué más puedo agregar respecto del tema? Una de las preguntas que se nos hace dentro del trabajo es qué contenido nosotros conocíamos anteriormente del tema que está en propuesta. Dentro del ramo nosotros nos tocó exponer, un día sábado nos tocó exponer sobre el tema y logramos ver los temas de Duverger, bueno, de Duverger y Sartori, que hicimos la exposición. eh, bueno, lo que puedo plantear es que Duverger plantea dos leyes, o sea, de las más conocidas hay dos leyes. Una de las leyes es porque habla del sistema de mayoría simple, ¿ya? Y este tiene una tendencia al dualismo partidario. ¿M? Se crean, Se generan dos partidos dentro del sistema y y el otro sistema es el sistema de representación proporcional, ¿ya? Que habla de la mayoría. Pero bueno, otro de las características que tiene este sistema es que tiene una tendencia al multipartidismo, ¿ya? Eso, eso tal vez de alguna forma genera algún tipo de conflicto, pero es más genérico en el término eh, de lo que sucede dentro de la democracia. No, hasta el momento eso es lo que yo puedo plantear por mi parte. Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar un poco de los temas centrales y de los autores que estaban a favor o en contra de la teoría de Duverger. La verdad es que a mí me toca la parte 2 y 3 en este trabajo, donde tenemos que entender palabras concretas que están buscadas en el párrafo o en la lectura de Duverger, y así algunos autores. Como por ejemplo en los conceptos centrales, las palabras concretas que tienen un significado, como por ejemplo facción, compicio, compelidad, consorcional, son palabras que están dentro del texto y que Duverger o autores
ocupan mucho. Entonces yo les voy a dar una descripción básica con respecto a este tema. También tenemos la parte 3, que son los autores que son detractores, como por ejemplo MacDonald, Finner, los hermanos Hasbro, que son detractores de la ley de Duberger, que yo les voy a dar así una idea de cómo es esto. Les voy a resumir el texto con algunos temas antigentes y contingentes de la realidad académica, política, social y cultural. El sistema electoral que busca es la proporcionalidad de los votos representados de alguna manera en un partido. Entonces sí va a tener opciones de más votos, y eso significa que arrastra a los candidatos que están más abajo. Entonces eso se llama votación por arrastre. No es necesario que tengan más del 50% de votos para poder ganar. Te puede tener menos de eso, menos del 50%, y arrastra su partido. La verdad es que eso fue lo que pasó en alguna oportunidad con Salvador Allende en 1970, que él tuvo un 36% de los votos, pero era por mayoría, entonces arrastró a los que participan con ellos en sus partidos políticos. Ahora les voy a dar una descripción de las palabras que tengo, que son facción. La facción es una condición dentro de un grupo político que amplía el contexto de la palabra. Comicio son las elecciones para designar cargos políticos, y compelio significa que es obligado. ¿Se entiende? Y voy a argumentar un poco los autores que están a favor o están en contra de la teoría de Duberger, que es como Ramsay MacDonald. Él defiende el mecanismo de la mayoría simple y no de la representación proporcional de Duberger. Después tenemos a los hermanos Ashworth, que señalan que la representación proporcional hace favorecer y es destructivo para el partido del gobierno. Y Arthur Norman expresó que la tendencia al establecimiento de un sistema político son dos partidos bajo el mismo sistema de elecciones, la mayoría simple, señalando como una deficiencia en el partido. Eso. Bueno, a nosotros nos tocó en este texto trabajar bastante en un texto que habla específicamente de lo que estamos estudiando, de ciencias políticas, de los partidos políticos. Y una de las preguntas que nos hace esto es cuáles son las implicancias de la lectura crítica como actividad cognitiva y social en los contextos universitarios. La lectura crítica en contextos universitarios necesariamente implica el uso cognitivo y social. Es un hecho que va más allá de la simple comprensión literal. Nos permite como estudiante desarrollar habilidades de pensamiento superior, como analizar, evaluar, argumentar y cuestionar, lo que en resumen fortalece el aprendizaje significativo y de la formación de ciudadanos críticos. También nos pregunta quién es el principal autor sobre la lectura crítica estudiando durante este semestre, qué caracteriza su pensamiento y cuáles son sus obras principales. Bueno, el principal autor sobre la lectura de pensamiento crítico es Daniel Cassani, ¿no? Que enfatiza que la lectura y la escritura están intrínsecamente ligadas a la cultura, a la historia, las relaciones de poder. Destaca la necesidad de analizar los textos y prácticas letradas en su contexto social y cultural, teniendo en cuenta los intereses eh, ideológicos y las relaciones de poder que los subyacen. Subraya la importancia de desarrollar una literatura crítica que permita a las personas no solo entender los textos, ¿cierto? Sino también analizar, evaluar y cuestionar
las informaciones y narrativas que se presentan. Sus principales obras son el arte de dar clase, afilar el lapicero, la cocina de la escritura, de escribir, el escribir, laboratorio lector, bueno, y muchos más que tiene. También con esto, por lo cual se realiza un esquema de análisis consignado en las ideas principales y secundarias de este texto, que son súper importantes en un recuadro que sale en este trabajo. Una de las cosas que nos pregunta, ¿qué es la tesis? Cuando se abarca un texto, se observa que las diferentes ideas contenidas en él, que apuntan al desarrollo de una idea directriz, alrededor de la cual construyen las demás, y bien para explicarla, justificarla, examinarla o demostrarla. Estas ideas directrices, apostolados del autor frente a este tema que él trata. También nos sale como pregunta ideas centrales del texto. Examinar cómo los sistemas electorales pueden influir en la cantidad y tipos de partidos políticos y su dinámica, que es súper importante. También nos habla de la tesis en este recuadro. Y decimos que sugiere que los sistemas electorales son clave en la configuración partidista, y que entender estas dinámicas es esencial para analizar la política y los partidos políticos. También nos pregunta, o en este recuadro, idea central del párrafo. Se intenta suprimir la existencia de los partidos, considerando inicialmente facciones hasta que pasaron a conformar la base organizativa de los procesos de consulta electoral. También nos pregunta la idea central del párrafo, y la idea principal es la idea de realizar elecciones a través de la consulta a ciudadanos mediante un sufragio. Puso en cuestión la necesidad de aplicar un principio de la mayoría. También nos pregunta idea central del párrafo como segunda etapa, y también es entender la relación entre los sistemas electorales y los partidos políticos. Es esencial para analizar a política y los sistemas partidarios que tiene esto. Esto es lo que más nos habla sobre los partidos y el análisis que tienen tanto las elecciones con los partidos, y la importancia que tiene a las finales este pensamiento de Dubinger en el tema principal de los partidos políticos. Bien, a mí me tocó exponer la última parte del trabajo de Duverger con el esquema de registro. En la idea central del texto se examina cómo los sistemas electorales pueden influir en la cantidad y tipo de partidos políticos. La tesis de este sugiere que los sistemas electorales son clave en la configuración partidista, y entender estas dinámicas es esencial para analizar la política y los partidos políticos. En la primera idea central de párrafo se intentó suprimir la existencia de los partidos considerados inicialmente facciones, hasta que pasaron a conformar la base organizativa de los procesos de consulta electoral. Del segundo párrafo, la idea de realizar elecciones a través de la consulta a ciudadanos mediante un sufragio puso en cuestión la necesidad de aplicar un principio de mayoría. Y la tercera idea central de párrafo es entender la relación entre los sistemas electorales y los partidos políticos. Esta es esencial para analizar la política y los sistemas partidistas.